Ya sea haciendo ejercicio 2 veces al día, aprendiendo italiano desde casa o trabajando muchas horas en una empresa tecnológica, puede parecer que la gente es más eficiente y productiva que nunca. Pero, ¿es esto algo bueno? Nuestra obsesión por la eficiencia nos está haciendo infelices, estresados y físicamente enfermos. Durante años hemos perseguido los puntos de referencia cada vez mayores como si la alta productividad fuera lo que realmente importa en la vida. En última instancia, solo hemos conseguido hacernos desgraciados. Por lo que si quieres saber cómo romper con el exceso de trabajo, la sobrecarga y la falta de vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión tengo un tema algo controversial. Todo esto llega a raíz de un comentario que gran parte de la audiencia empezó a hacer porque se sienten culpables de descansar. En pocas palabras, no saben qué hacer con su tiempo libre y piensan que si no están haciendo algo productivo, entre comillas, realmente están perdiendo el tiempo. Y en estos tiempos donde nos encontramos, en esta cultura del consumismo masivo, del hecho de estar siempre haciendo cosas, pues puede hacerte caer en la trampa. Es por esto que en esta ocasión el libro en cuestión que vamos a revisar se llama Hacer Nada, en inglés se le conoce como Do Nothing. Un libro que nos enseña que nuestra obsesión por la eficiencia y la productividad nos ha llevado a subestimar el poder del ocio. La autora de este libro, Celeste Headlee, hace un recorrido por el auge de la eficiencia en siglos anteriores, así como las consecuencias actuales de hacer demasiado, y afirma que tenemos que empezar a permitirnos experimentar el verdadero placer de la ociosidad. Y con todo esto quiero que entiendas un poco, digamos, el contexto de este libro, porque si bien vivimos en esta cultura del consumismo, en esta cultura del ajetreo, en esta cultura que tenemos que hacer constantemente en función de poder destacar, nos hemos olvidado muchas veces de aquellos aspectos que nos hacen la vida más placentera. Nos olvidamos del aspecto social, nos olvidamos del aspecto de la realización personal, nos olvidamos del aspecto donde muchas veces saturamos nuestras agendas con 1000 actividades en función de sentirnos ocupados e importantes. Pero esto no nos lleva de ninguna forma a los niveles de satisfacción personal, porque nosotros simplemente no sabemos exactamente ni siquiera por qué estamos haciendo las cosas. De esto y más vamos a comentar en este análisis. ¿A quién va dirigido? Hacia los adictos a la productividad que necesitan una razón para relajarse, a los empleados con exceso de trabajo que intentan aprender a desestresarse, en sí también para los padres que trabajan y nunca tienen tiempo para sí mismos, y en pocas palabras para cualquier persona que quiera volver a conectar consigo misma, pero bajo un aspecto mucho más significativo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en los puntos que vamos a revisar nos van a dar, digamos, un diagnóstico así como un plan de acción, combinando una visión general de dónde nos hemos equivocado en el pasado con estrategias sencillas para arreglar las cosas en el futuro. En sí viene siendo un antídoto para nuestro mundo hiperproductivo. ¿Qué otros aspectos vas a aprender? ¿Por qué no debemos aspirar a pasar tiempo de calidad con la familia? ¿Por qué una pregunta puede reducir el disfrute de la música? ¿Y por qué la voz humana es un método de comunicación inigualable? La edición del libro que vas a revisar fue la que se hizo en junio del año 2021 y como te dije previamente, su autora es Celeste Headlee, quien es una galardonada oradora, periodista, autora y presentadora de radio de Whittier, California. Su primer libro, We Need to Talk, How to Have Conversations That Matter, basado en su charla TED, fue ganador del premio Nautilus de Plata 2017 en Relaciones y Comunicación y nos muestra, en pocas palabras, una forma de ver las cosas desde otro ángulo. Cómo no caer en la trampa y si eres una persona en la cual se encuentra saturada, se encuentra muy ocupada y piensa que su sentido, digamos, de pertenencia o su sentido de realización depende de la cantidad de cosas que está haciendo, pues más vale que le des una oportunidad.
Trata de ser ecléctico en esta información porque va a tocar temas que pueden generar controversia. Sin embargo, como me gusta recordarte, tienes que tomar, digamos, ideas que no sean siempre afines a lo que tú crees, de tal manera que puedas tener, digamos, un panorama mucho más completo que te permita mejorar de alguna manera la visión de las cosas y tomes mejores decisiones. Un estado mental de crecimiento se forma de esta manera. No olvides tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: nuestra moderna fijación con la productividad tiene sus raíces en el pasado. Últimamente habrás notado que la productividad está de moda. Todo el mundo parece estar cada vez más ocupado y los objetivos para nuestro trabajo y nuestra vida personal nunca han parecido tan ambiciosos. Quizás tus amigos te han hecho pensar en correr un maratón, tal vez estés planeando tu próximo ascenso, o tal vez te preguntes si tus hijos deberían aprender un instrumento o practicar otro deporte. Si no dejas de añadir cosas a tu lista de tareas, buscas optimizar tu agenda y esperas encontrar de algún modo más horas en el día, puede que hayas sido víctima del culto a la eficiencia. ¿Qué es exactamente este culto? Bueno, es una actitud que supone que cuanto más ocupados estemos, mejor. Y aunque nunca ha tenido más fuerza que ahora, este fenómeno no ha crecido de la noche a la mañana. El mensaje clave: nuestra moderna fijación con la productividad tiene sus raíces en el pasado. Lo creamos o no, no siempre hemos trabajado tanto como ahora. Incluso los campesinos medievales trabajaban menos horas que el trabajador medio de hoy en día. Y también tenían más vacaciones. Pero las cosas cambiaron en la época de la Revolución Industrial. En lugar de pagar a los trabajadores por tarea, los propietarios de las fábricas empezaron a pagar salarios por hora. Esto condujo a un aumento dramático en el número de horas que se esperaba que la gente trabajara. En Estados Unidos, la fe popular en el sueño americano contribuyó a normalizar estos nuevos y agotadores regímenes de trabajo. ¿Quién podía quejarse de unas jornadas laborales más largas cuando todo el mundo sabía que el trabajo duro te ayudaba a salir adelante en la vida? Esta creencia en Estados Unidos de que la diligencia y la perseverancia siempre se recompensan con riqueza ayudó a sembrar las semillas de nuestro moderno culto a la eficiencia. Ahora, la distribución de la riqueza es una historia diferente. Desde la década de 1960, el salario de los trabajadores ha superado la inflación, pero en el mismo periodo los directores ejecutivos se han llevado a casa cheques cada vez más grandes. Así que, en esencia, el fruto de nuestra mayor eficiencia suele ser cosechado por nuestros jefes y no por nosotros. La cultura de consumo también ha influido en nuestro afán de productividad. Un marketing inteligente nos ha convencido de que debemos trabajar más horas para poder comprar productos que antes no queríamos. Y el constante bombardeo de nuevas modas y artilugios nos ha hecho trabajar mucho después de haber atendido nuestras necesidades más básicas. Y vamos a profundizar un poco en este primer punto que nos coloca en contexto. Lo primero, el culto a la eficiencia. Es algo de lo cual es difícil no haber caído. ¿Por qué? Porque es una actitud hacia suponer que entre más ocupados estemos mejor. De alguna manera es como evadir la realidad y nos vamos a enfocar nada más en las cosas que supuestamente nos van a generar los mejores resultados. En los trabajos actuales, por ejemplo, donde se te paga por el tiempo que estás trabajando, pues te conviene de alguna manera dar esa impresión. Mucha gente se llena de papeles, se llena de cosas y nunca tiene tiempo para algo. Sin embargo, en términos de productividad reales, pues su desempeño puede ser bastante deficiente. Es por esto que el mensaje clave es que nuestra moderna fijación con la productividad pues no es algo que se haya dado de la noche a la mañana, sino que más bien desde hace ya bastante tiempo atrás esto se venía dando, teniendo su origen desde la Revolución Industrial, donde a la gente ya no se le pagaba, digamos, por el resultado final, sino más bien por el tiempo que destinaba a dicha actividad. Esto contribuyó enormemente a este concepto del sueño americano.
donde viene esta pregunta, ¿no? ¿Quién podía quejarse de unas jornadas laborales más largas cuando todo el mundo sabía que el trabajo duro te ayudaba a salir adelante en la vida? Es decir, entre más tiempo yo pasase trabajando, pues mi calidad de vida sería mejor. Sin embargo, esto es una falacia, porque al final no producimos más, no generamos mejores resultados. Sin embargo, tenemos menos tiempo y ya no sabemos qué hacer realmente con este tiempo que tenemos. Es ahí cuando la gente se siente culpable cuando no está haciendo algo. De alguna manera tiene la necesidad imperante de parecer estar ocupada. Algo muy importante aquí que se menciona, que también puede ser tema de controversia, es la distribución de la riqueza. Si bien se dice que si trabajas más tiempo puedes mejorar, digamos, tu nivel de ingresos y por ende tu calidad de vida, menciona por aquí que quienes se llevan, digamos, ese resultado son aquellas personas de puestos más altos, es decir, los directivos, los altos ejecutivos, son aquellos que sí pueden vivir en torno a esta ley. Pero también es cierto y hay que aceptar que los niveles de estrés de estas personas es proporcional. Es decir, entre más ganan, muchas veces también su nivel de estrés se dispara y la calidad de tiempo que tienen suele ser bastante deficiente porque ya no existe el tiempo para sí mismos, sino más bien forman parte de un sistema donde se esclavizan totalmente. Esto es algo que vale la pena también entender porque muchas veces se ve nada más un solo punto de vista, sin embargo, pues hay que entender, digamos, el panorama completo. Y menciona también algo para cerrar, la cultura del consumo, ya que se nos manipula constantemente. Se nos hace creer que si trabajamos más, entonces vamos a tener la capacidad para comprar, digamos, productos que antes no queríamos e incluso ni siquiera sabíamos que existían. Pero como queremos formar parte de algo y nuestro sentido de pertenencia muchas veces ha ido ligado ya a esta cultura del consumo, entonces trabajamos para hacernos todavía más esclavos de este tipo de productos. Es importante que nosotros logremos ir captando esta información si es que queremos tomar mejores decisiones. No es sencillo. El problema con la gente es que este tipo de información, digamos, la logran asimilar, les gusta, pero no hacen realmente cambios y no la ponen en práctica. Es por esto que trato de hacer énfasis en qué tendrías que implementar en función de poder convertirte en esta mejor versión. No me adelanto demasiado, vienen bastantes otros puntos los cuales vamos a poder profundizar más sobre este concepto y qué podríamos hacer. Sin embargo, por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 1. Nuestra moderna fijación con la productividad tiene sus raíces en el pasado. Pasamos al punto 2 que nos habla del tiempo libre y la culpabilidad. El punto 2 dice: el culto a la eficiencia nos hace sentirnos culpables de disfrutar del tiempo libre. Como acabamos de revisar, la era industrial introdujo un cambio en la remuneración de los trabajadores. Los empleados eran pagados por hora de trabajo, no por tarea realizada. En cierto modo, esto parece una distinción trivial, pero sus efectos psicológicos son profundos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se paga a los trabajadores en función del número de horas que registran, se cambia su actitud hacia el tiempo, especialmente hacia el tiempo libre. Cuando los empleados de la industria aprendieron a poner un valor en dólares a una hora de su tiempo, una hora de ocio empezó a parecer cada vez más indulgente. Al ser más evidente el coste económico del ocio, empezamos a considerar el tiempo libre como una pérdida de tiempo. Esto no es solo de interés histórico, de hecho es tan cierto hoy como lo fue entonces. El mensaje clave: el culto a la eficiencia nos hace sentirnos culpables de disfrutar del tiempo libre. Consideremos un experimento realizado por investigadores de la UCLA y la Universidad de Toronto. Los participantes en este estudio se dividieron en dos grupos y cada uno de ellos escuchó una pieza de música clásica. Sin embargo, antes de escucharla se pidió a los miembros de un grupo que calcularan su salario por hora. Los resultados del estudio: las personas que habían pensado en el valor económico de su tiempo tenían muchas más ganas de que terminara la música. En pocas palabras, pensar en su salario por hora les hacía más difícil sentarse y disfrutar de la música.
No es de extrañar que a menudo nos cueste desconectar del trabajo cuando llegamos a casa. De hecho, los investigadores utilizan el término tiempo contaminado para describir el tipo de tiempo libre que experimentamos cuando todavía sentimos la necesidad de volver a revisar los correos electrónicos, atender las llamadas y reflexionar sobre las decisiones empresariales. El efecto del tiempo contaminado es que muchas personas nunca se sienten realmente en el ocio. Y esta es una de las principales desventajas de los horarios de trabajo modernos y flexibles. Antes, cuando trabajábamos de 9 a 5 todos los días, era fácil saber dónde terminaba el trabajo y empezaba nuestro tiempo libre. Ahora que nuestros horarios son flexibles, entre comillas, es mucho más probable que estos dos mundos se solapen. Los inconvenientes del tiempo contaminado son numerosos. Tomarse un verdadero descanso del trabajo potencia nuestra creatividad y nuestra productividad e incluso puede fortalecer el sistema inmunológico. El exceso de trabajo, por el contrario, a menudo solo aumenta nuestros ingresos en un 6% al año, una mala compensación dado el agotamiento y el estrés que el exceso de trabajo puede desencadenar. Vas entendiendo cómo esta trampa del culto a la eficiencia está afectando nuestra realidad y cómo muchas veces las mismas empresas, sin darse cuenta de esto, están generando cada vez más tiempo contaminado. Vamos a profundizar un poquito más en las enseñanzas de este punto número 2. Nos habla precisamente del concepto de la era industrial y cómo ya a los trabajadores se les compensaba precisamente por las horas de trabajo y no por la tarea realizada en sí misma. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues la actitud del tiempo cambia, porque determinan que entre más tiempo dediquen al trabajo, más dinero ganarían. Y es ahí donde el tiempo libre o el ocio empezó a parecer cada vez más indulgente. En pocas palabras, la gente empezó a relacionar el tiempo libre con simplemente pérdida de tiempo. Es por esto que tenemos que entender el mensaje clave. El culto a la eficiencia nos hace sentirnos culpables de disfrutar este tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer o por lo menos qué cosas tenemos que empezar a contemplar? Número 1, un experimento que se hizo cuando la gente relaciona el tiempo en relación a lo que gana o más bien cuánto es su salario por hora y esto lo coloca como una práctica habitual en su día a día, pues va a empezar a dejar de disfrutar de las cosas que antes posiblemente le generaban esta indulgencia o le generaban de algún tipo de momento placentero, porque ya su mente está pensando en el costo de la oportunidad, lo que estoy dejando de ganar por estar haciendo esta otra actividad. No sé si me doy a entender. Es importante que empecemos a romper con este patrón. Mencionaba por aquí, pensar en su salario en este experimento de la música clásica, cuando la gente pensaba en el salario por hora, les hacía más difícil sentarse y disfrutar. ¿Cuántos de nosotros nos pasa esto? ¿Cuántos de nosotros ya no podemos estar, digamos, descansando en un lugar porque estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer? Y en pocas palabras también, en el dinero que estamos dejando de percibir precisamente por no estar produciendo o por no estar trabajando en la actividad como tal. Todo esto nos lleva a este concepto del tiempo contaminado. En pocas palabras, ya nunca tienes tiempo de ocio porque siempre estás de alguna manera con tu mente en el trabajo. Ya no logras separar lo que viene siendo la parte de la relajación con la parte del trabajo. Y viene siendo una de las principales desventajas de los horarios de trabajo modernos y flexibles. Y esto lo pudimos ver de alguna manera más intensificado debido a los últimos tiempos que hemos vivido, ¿no? Cómo el trabajo tuvo que hacerse mucho más flexible, trabajar desde casa. Pero entonces, digamos, ya no había un tiempo de separación, lo que hizo que estos mundos, de alguna manera, trabajo y descanso, pues se solapen. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se dice por ahí también en esta cultura del consumismo y en esta cultura del ajetreo y la productividad, pues que uno de los principales elementos para saber si tu vida
tiene un mayor sentido es cuando tú no logras distinguir cuando estás trabajando y cuando estás descansando, porque se supone que disfrutas tanto la actividad que para ti no es un trabajo. Y esto viene siendo el concepto, digamos, idóneo, ¿no? Sin embargo, el punto al que voy aquí es que tenemos que ser un poquito más realistas también. No somos máquinas, no somos estas supercomputadoras que van a estar trabajando todo el tiempo. Y algo muy importante es precisamente en los momentos de ocio, en los momentos de descanso, en los momentos de relajación, en los momentos de desconexión, es decir, cuando tomamos un verdadero descanso del trabajo, es cuando nuestra creatividad y nuestra productividad se incrementan, incluso nuestra salud. Tenemos que empezar a priorizar lo importante. ¿Cuántas veces tú no puedes tener a lo mejor un padecimiento o una molestia física y sabes que tienes que ir al médico, pero no vas porque vas a descuidar tu trabajo y tienes tanto que hacer, y lo pongo entre comillas, que no puedes darte ese lujo hasta que esta molestia se vuelve cada vez más insoportable, que te obliga de alguna manera a parar, y muchas veces pues esto puede tener consecuencias todavía más graves. Así que date un tiempo para reflexionar en esta información. Recuerda que el culto a la eficiencia muchas veces pues no te va a pagar los dividendos que estás buscando. La gente muchas veces se enfoca en el hacer constantemente porque quieren destacar, porque quieren realmente cambiar su vida. Pero recuerda esta frase, memento mori, es decir, todos vamos a morir tarde que temprano, y es importante que seamos conscientes que la vida que tengamos realmente la disfrutemos. No quiero irme a los extremos y no quiero que tú tampoco vayas hacia esos lados, pero sí es importante que empecemos a reflexionar sobre esta información y empecemos a ponderar qué es aquello que realmente le da sentido a nuestra existencia. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 2. El culto a la eficiencia nos hace culpables de disfrutar del tiempo libre. Es turno del punto 3, que nos lleva a no saber distinguir lo profesional de lo personal. El punto 3 dice: incluso en nuestra vida personal nos esforzamos por ser eficientes. Hasta ahora las cosas han sido bastante sencillas. Hemos tratado los orígenes del culto a la eficiencia y hemos discutido algunas de las formas en el que el trabajo puede contaminar, entre comillas, nuestro tiempo libre e interferir en nuestro ocio. Todo lo que tenemos que hacer es mantener nuestra vida laboral y personal separadas y el problema estará resuelto, ¿verdad? Pues no es así. Verás, una de las cosas más importantes de la tendencia a la eficiencia es que muy pronto escapó de sus orígenes en el trabajo y se convirtió en una actitud hacia la vida en general. Así que incluso si no has trabajado en años, puedes encontrarte bajo el influjo o la influencia de una mentalidad que valora la superación constante y la actividad por sí misma. El mensaje clave: incluso en nuestra vida personal nos esforzamos por ser eficientes. Una forma de rastrear la intrusión de la eficiencia en nuestra vida personal es la idea de pasar tiempo de calidad, entre comillas, con la familia. Ahora bien, no hay nada de malo en querer pasar tiempo con los seres queridos. A menudo es un antídoto gratificante para nuestra habitual concentración en hacer cosas. Pero la noción del tiempo de calidad supone que podemos y debemos atiborrar nuestras obligaciones familiares en unas pocas horas gratificantes, comprimidas y memorables. En otras palabras, el tiempo de calidad es la vida familiar adaptada a una mentalidad de productividad, una mentalidad que antes se limitaba al lugar de trabajo. Otra forma de identificar una mentalidad de eficiencia en nuestra vida personal es prestando atención al valor social que tiene estar ocupado. El tiempo de ocio abundante era antes un signo de riqueza y alto estatus social. Pero ahora las tornas han cambiado por completo. Hoy en día los trabajadores con estudios universitarios tienen el doble de probabilidades de trabajar más de 40 horas a la semana en comparación con las personas sin título. En este sentido, no es de extrañar que la actividad se haya convertido en una característica tan valorada, y nuestro afán por compartir nuestros logros en las redes sociales deja claro que la ocupación aporta un prestigio innegable. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3.
Como ya este concepto del culto a la eficiencia no nada más se limita a la parte del trabajo, sino también a la vida personal. Menciona que una de las cosas más importantes cuando alguien vive en torno a este tipo de tendencia es que ya forma parte de nuestra realidad general. El mensaje clave es: nuestra vida personal está sujeta a esta influencia por esforzarnos en ser lo más eficientes posible. Y aquí es donde entra este concepto de tiempo de calidad, y lo pongo entre comillas, porque si bien la idea del tiempo de calidad simplemente es estar presente en la situación, si estamos con nuestra familia, pues estar con ellos, convivir con ellos sin ningún tipo de presión, ahora parece que la vida familiar se ha adaptado a una mentalidad de productividad, una mentalidad que antes se limitaba únicamente al trabajo, y empezamos a saturar este tiempo de familia con este enfoque hacia la eficiencia. Es por esto que muchas veces a nuestros hijos los llenamos de actividades, o siempre estamos juzgando lo que está pasando, o no nos satisface la situación, y de pronto estamos tratando de dirigir este tiempo en función de cómo lo haríamos en nuestra parte profesional. Hay que tener cuidado, no me refiero a que seas totalmente condescendiente y que no hagas algo al respecto. Sin embargo, trata de no confundir los términos. Y viene otro punto determinante, que es el valor social que tiene estar ocupado. Hoy en día, por los tiempos donde vivimos, donde la gente ama mostrar todo lo que hace y los logros que va consiguiendo, entonces digamos que entre más ocupado esté, más valioso me vuelvo. Todo esto entre comillas. Es interesante cómo el tiempo de ocio abundante antes era característica de las personas de mayores recursos. Sin embargo, ahora parece que es el efecto contrario. Entonces, aquí nos dice que no es de extrañar que la actividad en sí misma se haya convertido en una característica tan valorada. Dicho en otras palabras, como nos encanta compartir los logros y las actividades que involucran nuestro estilo de vida en función de la aceptación social, pues esto se convierte después en un sinónimo de prestigio innegable. Es importante que nosotros entendamos este principio, cómo funciona la psicología humana, para no caer en la trampa. Y recuerda algo importante: protege tu tiempo de calidad. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Incluso en nuestra vida personal nos esforzamos por ser eficientes. Llegamos al punto 4, que nos habla de las relaciones humanas y la eficiencia. El punto 4 dice: nuestro enfoque en la eficiencia puede privarnos de conexiones humanas significativas. Antes de que la revolución industrial atrajera a los empleados a las grandes ciudades, la gran mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades muy unidas. Estas comunidades respondían a las necesidades sociales de la época. La gente necesitaba un pequeño número de amigos íntimos, un grupo más amplio de buenos compañeros y un círculo más amplio de conocidos. Por desgracia, hoy en día muchas de nuestras necesidades sociales no se satisfacen. Tener cientos de amigos, entre comillas, en Facebook simplemente no puede sustituir las conexiones emocionales de una comunidad cálida del mundo real. Desgraciadamente hemos erosionado gran parte de la intimidad humana en nuestro afán por hacer nuestras vidas más eficientes, un hecho con consecuencias indescriptibles. El aislamiento no solo es emocionalmente doloroso, entre otros peligros puede reducir la esperanza de vida e incluso aumentar el riesgo de contraer cáncer o sufrir un infarto. El mensaje clave: nuestro enfoque en la eficiencia puede privarnos de conexiones humanas significativas. Veamos el problema en un microcosmos. La diferencia entre escribir un mensaje y hablar realmente con alguien puede decirnos mucho de los inconvenientes de maximizar la eficiencia en todo momento. En el mundo del trabajo, los correos electrónicos y los mensajes de texto suelen ser útiles. Por un lado, pueden enviarse en cualquier momento independientemente de que la persona con la que se contacta esté libre para hablar. Además, ambos tienen un registro idéntico del intercambio, por lo que no hay lugar para la confusión en el futuro. A pesar de estas ventajas, seguimos perdiendo mucho cuando descuidamos la voz humana.
Una de sus mayores ventajas es que puede humanizar a quien habla. No se trata solo de un discurso sentimental. Un estudio reciente demostró que toleramos mejor las opiniones divergentes cuando las oímos en voz alta que cuando las leemos. Otro estudio fascinante conectó a los participantes a una máquina de resonancia magnética funcional y monitorizó sus ondas cerebrales mientras escuchaban una historia. Sorprendentemente, los investigadores descubrieron que la actividad cerebral de los oyentes empezaba a imitar la del narrador. Los científicos llamaban a este fenómeno acoplamiento neuronal entre orador y oyente, o en otras palabras, un poquito más llanas, fusión mental. Ningún número de emojis puede igualar ese impacto emocional, lo que hace muy difícil establecer conexiones significativas a través del correo electrónico o mensaje de texto. Una vez más, el triunfo de la eficacia se ha revelado en última instancia como algo vacío. Y este punto yo creo que es algo que podemos vivir en el día a día. Es mucho más cómodo para nosotros mandar mensajes. Cierto, es mucho más fácil no confrontar a la persona o simplemente no estar interactuando directamente con ella. Sin embargo, esto se presta a muchas malinterpretaciones o incluso confusiones. Pero vámonos un paso a la vez. Menciona que antes las personas, digamos, la manera de vivir eran comunidades más pequeñas y la gente necesitaba pocas personas, digamos una pequeña cantidad de amigos, que eran amigos reales, después quizá un grupo un poquito más amplio, nada más de contactos, y un grupo un poco más grande que el anterior en relación a los conocidos. Son personas que podían ir a cualquier lugar y seguramente iban a conocer a alguien, pero siempre tenían, digamos, su círculo interno pues cerca de ellos. Menciona aquí que hemos erosionado gran parte de la intimidad humana por nuestro afán de hacer nuestras vidas más eficientes. En pocas palabras, querer hacer más, lograr más, conseguir más, y hemos descuidado, digamos, cosas que nos hacen más humanos en función de convertirnos en más máquinas para al final buscar un resultado muy similar que viene siendo la aceptación social, que viene siendo como una especie de paradoja un poco absurda. Por esto es que el mensaje de este punto es: nuestro enfoque en la eficiencia puede privarnos de conexiones humanas significativas. Menciona por aquí este ejemplo de los correos electrónicos, los mensajes de texto. Analízalo de esta forma. ¿Qué sucede cuando alguien te escribe, digamos, un mensaje pidiéndote algo? Si tú conoces a la persona y tienes una carga emocional alta con esta persona, a lo mejor esta petición tú la vas a malinterpretar como una exigencia, por decirte algo. Y puedes generar un grave problema en torno a este mensaje de texto. ¿Qué sucede si simplemente hubiese hablado con la persona y por el tono de la voz de la persona tú sabes perfectamente que no era una exigencia, sino más bien una simple petición o un favor? Esto es interesante porque por el hecho de ser más prácticos y de avanzar más rápido y de conseguir más cosas, nos hemos apalancado mucho la tecnología, pero esto ha quitado, digamos, la parte humana. Es por esta razón que existe una tendencia actual hacia humanizar la tecnología. Y un ejemplo de esto viene siendo lo que nos muestra la autora sobre esta cuestión del acoplamiento neuronal. Muchas veces nosotros por practicidad, pues mejor mandamos mensajes de texto o cualquier otro tipo de medio que no sea interacción persona a persona. Sin embargo, se ha demostrado que cuando alguien externa sus ideas o logra compartir, digamos, sus pensamientos de forma hablada con otros, pues esta fusión mental se logra dar. Se genera mayor empatía, mayor conexión, características propias de los humanos. Lamentablemente, con esta cuestión de hacer uso masivo de la tecnología, todo eso se va perdiendo. Y si no me crees, analiza las generaciones más jóvenes cómo se han hecho mucho más dependientes de la tecnología al compartir ideas y les resulta muchas veces más complicado externar lo que piensan de viva voz, directamente y mirando a las personas. Es ahí que se dice que el triunfo de la eficacia se ha revelado en última instancia como algo vacío. No olvides la enseñanza de este punto número 4. Nuestro enfoque en la eficiencia puede privarnos de conexiones humanas significativas. Habiendo dicho anterior, pasamos ahora al punto 5 que nos habla de este problema que presentan las redes sociales. El punto 5 dice: las redes sociales hacen que sea demasiado fácil compararnos con los demás.
no se puede negar que las redes sociales han ayudado al culto a la eficiencia en su ascenso al poder. Después de todo, es el lugar ideal para presumir de todo lo que has tachado de tu lista de tareas. Acabas de terminar tu 10ª reunión del día, entonces tuitea sobre lo ocupado que estás. Has hecho una tarta muy elaborada, pues comparte una foto en Instagram. Has corrido un maratón con fines benéficos, no olvides contárselo a todos tus amigos de Facebook. Sin embargo, hay una trampa. Cuando utilizamos las redes sociales, no solo compartimos actualizaciones sobre nosotros mismos, sino que también nos encontramos con las actualizaciones que publican otras personas. El mensaje clave: las redes sociales hacen que sea demasiado fácil compararnos con los demás. Si no tenemos cuidado, el deseo de superar a los demás puede llevarnos a una competición interminable por ser la persona más eficiente y productiva de Internet. No hace falta decir que es una batalla que nunca podremos ganar. La naturaleza humana nos lleva a compararnos con quienes nos rodean. Es poco probable que este hecho cambie pronto y desde luego no se originó en la era de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales han cambiado profundamente las reglas del juego. En el pasado, el número de personas con las que podíamos compararnos estaba muy limitado. En la mayoría de los casos, estar al día con los Martínez, por ejemplo, significaba igualar el nivel de vida de un puñado de vecinos y colegas. Ahora, sin embargo, cualquier persona en tu línea de tiempo pueden ser los Martínez. Eso puede estar bien si solo sigues amigos y familiares cercanos, pero ¿qué pasa cuando sigues a las Kardashians o bien a Elon Musk? Cuando nos comparamos con personas de gran éxito, como los que te acabo de decir, nos decimos implícitamente que no somos lo suficientemente buenos y que nuestras vidas son lamentablemente inadecuadas. La solución: aprender a basar tus evaluaciones en ti mismo, sin referencia a nadie más y a lo que puedan haber hecho. En otras palabras, deja de comparar tus desordenados espaguetis a la boloñesa con el plato perfecto que viste en Instagram. Si la comida fue lo suficientemente buena para ti, no tienes por qué molestarte con ninguna comparación dolorosa. Aquí viene siendo uno de los aspectos centrales de los cuales ya hemos compartido en más de un análisis y en más de uno de los contenidos que liberamos en este programa. Sin embargo, vamos a reforzar las ideas más interesantes. El concepto aquí, la trampa. Cuando utilizamos las redes sociales, no nada más lo hacemos en función de compartir nuestras cosas, sino que inherentemente también consumimos las cosas de los demás. Y esto nos lleva precisamente pues a entender el mensaje clave, ¿no? Las redes sociales hacen que sea demasiado fácil compararnos con los demás. El deseo, menciona por aquí, de superar a los demás puede llevarnos a una competición interminable por ser la persona más eficiente y productiva de Internet. Habrá gente que diga que esto no aplica para ellos, que ellos sí disfrutan ver a sus amigos y el éxito de ellos, que sí les reconforta el hecho de estar compartiendo información y consumiendo información. Sin embargo, aquí sucede algo. La naturaleza humana no la puedes desmentir y es que como humanos nos encanta compararnos con quienes nos rodean. Tenemos esa tendencia natural y es algo con lo cual solemos vivir. ¿Cuál es el problema? Que antes pues te comparabas con muy pocas personas o por lo menos con aquellos que estaban dentro de tu círculo a los cuales tenías contacto, ¿no? Sin embargo, ahora, gracias a las redes sociales, pues todo esto ha cambiado. Nosotros podemos compararnos de manera indirecta con celebridades o bien con personas las cuales pues nos hace sentir demasiado pequeños. ¿Por qué? Porque nos estamos enterando constantemente de lo que están haciendo. Y si bien nosotros nos gustaría de alguna manera manifestar parte de ese resultado, pues al ver todo lo que han logrado nos sentimos prácticamente sumamente intimidados y muchas veces esto nos genera, digamos, una mayor depresión, nos genera una mayor insatisfacción y no nos hace sentir más felices. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nos dice que cuando nosotros estamos comparándonos con este tipo de personas, pues de alguna manera empezamos a ver que nuestras vidas son de alguna manera inadecuadas. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a basar nuestras evaluaciones sobre nosotros mismos, sin referencia realmente a nadie más y lo que pueden haber hecho estas personas, porque los entornos de cada persona es diferente y las características de cada persona son distintas, de tal manera que nosotros nada más podemos compararnos contra nosotros mismos. Esto, en pocas palabras, se refiere a enfocarnos en nuestro propio progreso personal. ¿Quiénes somos hoy respecto a quiénes fuimos ayer? ¿Quiénes somos hoy respecto a quiénes seremos mañana?
Entonces de eso sí tenemos control y ese tendría que ser el enfoque en el cual nosotros pudiésemos basar nuestras acciones. Esta es la idea central. En lugar de estarte comparando siempre con los demás, mejor compárate contra ti mismo. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Las redes sociales hacen que sea demasiado fácil compararnos con los demás. Con esto pasamos al punto 6, que ya nos habla de una estrategia de lo que podemos hacer en función de no caer en esta trampa. El punto 6 dice: unos sencillos cambios pueden ayudarnos a reducir la velocidad y mejorar nuestra calidad de vida. Es cierto que el culto a la eficiencia está en todas partes, domina el lugar de trabajo y se introduce en nuestra vida personal. Contamina nuestro tiempo de ocio y puede privarnos de interacciones humanas enriquecedoras. Y si nuestras vidas no están a la altura de las de los demás, el culto a la eficiencia puede hacernos sentir que somos personas totalmente inadecuadas. Pero eso no significa que toda la esperanza esté perdida. De hecho, lo cierto es lo contrario. Nuestro enfoque único en la productividad es uno de los pocos problemas que podemos resolver sin hacer algo. Pero por muy fácil que parezca, hacer nada es algo que tenemos que planificar conscientemente. El mensaje clave: unos cuantos cambios sencillos pueden ayudarnos a reducir la velocidad y mejorar nuestra calidad de vida. El primer problema al que debemos enfrentarnos al centrarnos en la eficiencia es que muchos de nosotros no tenemos ni idea de en qué se nos va el tiempo. Por ejemplo, los estudios han demostrado que la gente suele subestimar el tiempo que trabaja. A pesar de la sensación generalizada de agotamiento, el tiempo total de trabajo no ha aumentado en las últimas décadas. Así que lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra percepción del tiempo. ¿Por qué? Bueno, para empezar, creer que estamos sobrecargados de trabajo puede impedir nuestra toma de decisiones y nuestra compasión, independientemente de que estemos trabajando realmente demasiadas horas. En segundo lugar, las personas con una mejor percepción del tiempo son menos propensas a sentirse abrumadas y pasan menos tiempo viendo la televisión y navegando en las redes sociales. Como resultado, pueden sacar tiempo para el verdadero ocio. De hecho, un estudio realizado en la Academia de Música de Berlín descubrió que los mejores músicos jóvenes eran los más conscientes de cómo empleaban su tiempo. No solo eran conscientes de las horas que pasaban ensayando, sino también del tiempo que dedicaban a socializar y relajarse. La pregunta: ¿cómo puedes aprovechar esta información en tu propia vida? Empieza por llevar un registro de tus actividades para mejorar tu percepción del tiempo. Registra todo, aunque solo sea navegar por las redes sociales. Una vez que tengas una imagen clara de cómo pasas tu tiempo actualmente, elabora un horario que describa cómo te gustaría que fueran tus días. Recuerda que se trata de un horario que prioriza el ocio, no la productividad. Reserva un tiempo al día para permitirte estar totalmente ocioso e improductivo. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 6, que ya nos coloca un poquito en este contraste y sobre todo pues la controversia del éxito personal que tanto se nos ha hecho saber. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, menciona por aquí que nuestro enfoque único en la productividad es uno de los pocos problemas que podemos resolver sin hacer algo. En pocas palabras, en lugar de estar buscando alternativas de cómo solucionar nuestra vida, la respuesta es muy simple: simplemente hacer nada. Y esto es lo que genera el problema, porque ¿cómo que no voy a hacer nada? ¿Cómo que no voy a estar haciendo algo? Voy a estar perdiendo el tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar primero a saber cómo es que administramos nuestro tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en el día? Sería lo primero, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de la gran cantidad de tiempo que estamos perdiendo en actividades que simplemente no nos ofrecen algo. Sería mucho más productivo que a lo mejor pasaras tiempo para tu propia introspección, que pasaras tiempo para tu propia relajación, para sentirte bien, en lugar de estar haciendo actividades que nada más saturan tu calendario pero que no te producen algo. Es por esto que este punto nos habla que unos cuantos cambios sencillos pueden ayudarnos a reducir la velocidad y mejorar nuestra calidad de vida. Y hay que empezar por definir el problema, que esto es que nosotros no tenemos ni idea de en qué cosa se nos va el tiempo. En pocas palabras, cómo estamos llenando nuestro calendario. Tendríamos que empezar a mejorar nuestra percepción del tiempo. No por hacer más significa que vamos a producir más. Recuerda la ley de rendimientos
decrecientes. Otro aspecto interesante es las personas con una mejor percepción del tiempo pueden sacar tiempo para el verdadero ocio. En pocas palabras, si yo sé qué tengo que hacer o por lo menos tengo claridad sobre en qué se me va el tiempo, entonces puedo seleccionar aquellas actividades que realmente no me están proporcionando algo, de tal forma que puedo liberar cierto tiempo para mi propia recreación. Y hay que romper con este tabú porque uno de los problemas que la audiencia suele manifestar es que se siente culpable por el hecho de tener tiempo libre. Se siente culpable. Entonces, una forma en la cual nosotros podemos mitigar esta culpabilidad es, primero, reconocer qué es lo que hago a lo largo del día, identificar cuáles son las tareas que realmente no me sirven o cómo es que estoy perdiendo el tiempo, porque yo puedo decir que hago muchas cosas, sin embargo estas cosas no son productivas. A lo mejor pierdo mucho tiempo navegando en internet, o bien consumiendo contenidos en redes sociales, o bien cierto entretenimiento en plataformas como Netflix, etcétera, ¿no? Es decir, tú puedes tener muchas actividades en el Inter o YouTube incluso, donde pues consumen gran parte de tu tiempo, y a lo mejor al momento de que tú identifiques y selecciones cuáles son aquellas que no te están generando realmente un beneficio, velas descartando y ve liberando tiempo de ocio para ti. Es por esto que tienes que llevar un registro de las actividades que pueden ayudar a mejorar tu percepción del tiempo. Lo primero que tienes que hacer es registrar todo, qué es lo que estás haciendo a lo largo de tu día. Y una vez que esto ya lo tienes, por lo menos ya tienes el panorama de cómo es que el día se va en función del tiempo, tienes que elaborar un horario que describa cómo te gustaría que fueran los días. Si te gusta jugar videojuegos, pues entonces coloca dentro de tu horario un espacio para jugar videojuegos. Si te gusta ver series, pues dedica un tiempo para eso. Si te gusta jugar un deporte en particular, hazlo, o alguna otra actividad. El punto al que voy es que no se trata de que generes un calendario en relación a la productividad típica, a llenarte de actividades donde prácticamente termines saturándote de cosas y caigas precisamente en este culto de la eficiencia, sino más bien es un efecto un poco contrario. Tienes que priorizar actividades de ocio y cosas que tú crees que son improductivas, pero que te ayuden a calibrar mejor tu mente y también tu cuerpo, de tal manera que tengas una mayor salud mental y salud física. Es importante que nosotros no tiremos al saco roto esta información, porque al final, como te dije en el punto previo, nosotros tenemos control de nuestro propio progreso, y si nosotros empezamos a definir cosas de cómo nos gustaría que fuera nuestro día, entonces también la vida personal que tenemos será más satisfactoria. ¿Me vas captando por qué esta información es importante? Entonces, depende prácticamente de cada uno de nosotros que esto pueda llevarse a cabo. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Unos sencillos cambios pueden ayudarnos a reducir la velocidad y mejorar nuestra calidad de vida. Y con esto llegamos al séptimo y último punto de este análisis, que nos habla de dos conceptos fundamentales. El punto 7 dice: para recuperar nuestro tiempo de ocio debemos aprender a distinguir entre medios y fines. Uno de los problemas de exaltar la eficiencia y la productividad es que estos valores pueden hacernos perder de vista el panorama general. Una cultura que hace hincapié en el trabajo duro y el ajetreo no solo nos persuade de descuidar el tiempo de ocio, sino que también nos anima a centrarnos en los medios en lugar de en los fines. Para ser más explícitos, centrarnos en cuánto hacemos puede llevarnos a pasar por alto lo que hacemos. Muchos de nosotros estamos tan preocupados por marcar casillas que hemos dejado de preguntarnos si las cosas que hacemos nos hacen realmente más felices. Al prestar tanta atención a la eficiencia, estamos descuidando el objetivo final y centrándonos en el proceso. Una vez que aprendemos a poner esto en orden, el culto a la eficiencia pierde gran parte de su atractivo. El mensaje clave: para recuperar nuestro tiempo libre, debemos aprender a distinguir entre medios y fines. En pocas palabras, un medio es un proceso o un método que nos acerca a un objetivo final. Conseguir un buen trabajo puede ser un medio para ganar un sueldo decente, que a su vez puede ser un medio para formar una familia feliz, y comer sano, por ejemplo, es un medio sensato para vivir más tiempo. El problema de centrarse en la eficiencia es que nos lleva a ignorar el objetivo final. Trabajar muchas horas en la oficina puede ser una muestra impresionante de autodisciplina, pero también puede interferir con objetivos valiosos a largo plazo, como establecer relaciones estrechas con nuestros hijos o devolver algo a nuestras comunidades locales. Entonces, ¿qué se puede hacer?
Tenemos que acostumbrarnos a cuestionar si nuestros comportamientos productivos, entre comillas, nos acercan a nuestros preciados objetivos a largo plazo. Responder al correo electrónico un domingo por la mañana te ayuda a conseguir algo que te interesa. Si la respuesta es negativa, elimínalo de tu vida. ¿Haces ejercicio 2 veces al día para mejorar tu salud o solo por la satisfacción de hacer cosas? Si no te está ayudando a conseguir un objetivo final, no dudes en dejar el exceso de ejercicio. Si pierdes de vista tus objetivos a largo plazo, es fácil que llenes tu vida de actividades productivas, entre comillas, pero en última instancia poco gratificantes. Una vez que abandones estas tareas, descubrirás que tienes tiempo suficiente para trabajar por tus verdaderos objetivos y también para relajarte. Y como te puedes dar cuenta, aquí viene uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad en sí, que no sabe qué es lo que quiere. Y si tú no sabes qué es lo que quieres, seguramente vas a llenar tu día de actividades triviales, gran parte de ellas simplemente porque no sabes hacia dónde te diriges. El punto clave es definir exactamente qué es lo que queremos, que ahí es donde viene esta cuestión de medios y fines. También es controversial, también genera controversia simplemente porque nos hace ver que muchas veces el proceso no es lo importante, sino el resultado final, y entra en contradicción muchas veces con otros aspectos que ya hemos mencionado. Aquí el punto es que seas ecléctico y al final tomes lo que mejor funcione para ti. Pero vamos a profundizar sobre esta línea. Medios y fines. Centrarnos en cuánto hacemos, ¿sí? Se refiere a esto, centrarnos en cuántas cosas estamos haciendo puede llevarnos a pasar por alto la causa real de por qué estamos haciendo eso. En otras palabras, los medios es el proceso, los fines es el objetivo final. Menciona que cuando nosotros prestamos tanta atención a la eficiencia, es decir, a estar haciendo una gran cantidad de cosas, estamos muchas veces descuidando por qué estamos haciendo esta gran cantidad de cosas. Y es fácil de entender. Imagina que tú quieres un mayor ingreso, ¿no? Tú estás trabajando duro y quieres aumentar tus ingresos porque quieres darle de alguna manera mayor calidad de vida a tu familia y tú también quieres poder disfrutar cosas con ellos. Sin embargo, aquí entra la paradoja. Estás trabajando más, ganas más, pero entre más ganas, más trabajas y menos disfrutas de tu familia porque ya no te queda el tiempo para hacer eso. Me doy a entender cómo muchas veces si nosotros no somos conscientes podemos caer en la trampa. Deberíamos hacer ajustes en relación a priorizar cuál es el objetivo por el cual estamos haciendo las cosas. Es lo que nos trata de dar a entender la autora en este último punto. Menciona por aquí un medio, ¿sí? Viene siendo un proceso o un método que nos acerca a un objetivo final, pero tenemos que identificar claramente cuál viene siendo este objetivo para no perdernos en el proceso. Si bien el proceso es lo que lleva al resultado y nosotros tendríamos que disfrutar del proceso porque de otra manera sería un sufrimiento constante, también tenemos que ser conscientes que no se trata de llenarnos de cosas, sino más bien que cada cosa tenga una razón de ser. Menciona por aquí que el problema de centrarse en la eficiencia, ¿sí? Cuando nos centramos en esta parte, pues estamos ignorando realmente cuál es el objetivo final. Es ahí cuando nosotros tenemos que acostumbrarnos a cuestionar si nuestros comportamientos productivos nos acercan a nuestros preciados objetivos a largo plazo. Y lo principal que tenemos que saber es qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, de qué forma nosotros sabemos que estamos logrando este progreso, qué es aquello que realmente es significativo para tener mayor sentido a la vida que estamos teniendo. Es importante que nosotros empecemos a replantear las preguntas duras, las preguntas tajantes que no permitan ambigüedad. Si nosotros empezamos a definir exactamente estos objetivos, será mucho más fácil saber que el proceso que estemos haciendo sea el correcto. Y puedes empezar con cosas que son fáciles de medir, ¿no? Por ejemplo, tú dices, voy a correr un maratón, ok, es tu objetivo final, perfecto. Eso es, entonces tendrías que definir cuál es el proceso que te va a llevar a correr ese maratón y lo puedes medir totalmente. El problema es cuando tú tienes quizá un objetivo de decir quiero disfrutar más tiempo con mi familia y esas actividades en función de conseguir eso, pero en lugar de conseguir el resultado te está alejando cada vez más. ¿Me doy a entender? Y esa es una trampa a la cual se cae mucho en el culto a la eficiencia. Y menciona por aquí, si tú pierdes de vista tus objetivos a largo plazo, es fácil que llenes tu vida de actividades que aparentemente son productivas, pero en última instancia son poco gratificantes. Y esto hace que tu vida empiece a carecer
de sentido. Lo dejo hasta ahí para que tú saques tus propias conclusiones, pero no olvides la enseñanza de este punto número 7. Para recuperar nuestro tiempo de ocio, debemos aprender a distinguir entre medios y fines. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Nuestro enfoque actual en la maximización de la eficiencia nos ha cegado a las alegrías del ocio y el descanso. Irónicamente, nuestra obsesión por mejorar nuestras vidas nos ha dejado más solos, más enfermos y más estresados que nunca. La solución a este estado de cosas es sencilla. Dedica algo de tiempo al verdadero ocio en tu vida y acostúmbrate a hacer nada. No olvides las enseñanzas de este análisis. Nuestra moderna fijación con la productividad tiene sus raíces en el pasado. El culto a la eficiencia nos hace sentirnos culpables de disfrutar del tiempo libre. Incluso en nuestra vida personal nos esforzamos por ser eficientes. Nuestro enfoque en la eficiencia puede privarnos de conexiones humanas significativas. Las redes sociales hacen que sea demasiado fácil compararnos con los demás. Unos sencillos cambios pueden ayudarnos a reducir la velocidad y mejorar nuestra calidad de vida. Para recuperar nuestro tiempo de ocio, debemos aprender a distinguir entre medios y fines. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Gestiona las expectativas de la gente cambiando tu firma de correo electrónico. Si te sientes presionado para responder a los correos electrónicos en cuanto llegan a tu bandeja de entrada, te va a resultar muy difícil desconectar del trabajo para disfrutar del verdadero ocio. Para ponértelo más fácil, considera la posibilidad de cambiar tu firma de correo electrónico para explicar que no respondes a los mensajes inmediatamente. Una simple nota que diga algo así como: gracias por tu correo electrónico, intento responder a todos los mensajes en un plazo de 24 horas. Debería ser suficiente para que funcione. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Hacer Nada. En inglés lo puedes encontrar como Do Nothing, de su autora Celeste Headlee. Un libro que nos enseña cómo romper con el exceso de trabajo, la sobrecarga y la falta de vida. Me gustaría mucho saber tus comentarios, qué es lo que te deja este análisis y qué es lo que vas a llevar a la práctica. Recuerda algo muy importante: tenemos que aprender a valorar el tiempo de ocio por encima, muchas veces, de la eficiencia que nos exigen los tiempos actuales. Es importante que nosotros vayamos de alguna manera aterrizando esta idea a nuestro propio estilo de vida y lograr paso a paso ir generando este cambio. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos apoyas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya próximamente se acerca Revolución 180, así que permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar
profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.